en medio de nosotros. Así que ya estando los hermanos, si se anexa alguno más, lo añadimos durante el transcurso. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este momento y vamos a entrar en el estudio de la palabra, que el hermano Luis Orlando ya está ahí preparado para continuar. Así que oramos al Señor en este momento. Padre bueno, Dios poderoso, te exaltamos, te damos gloria, te damos gracias, Padre amado, por tu bendición, la cual tú nos concedes. Señor eterno, te pedimos, Padre amado, en esta noche que nos reunimos, Padre Santo, Señor, estudiar tu palabra. Padre, Señor, tú capacitas nuestras vidas, tú llenas, Señor, nuestros corazones de ti. Padre, que podamos seguir atesorando tu palabra, llenándonos de ella, porque, Señor, estamos viendo que vidas se están acercando a nosotros y que, Padre amado, Señor, que nosotros estemos siempre listos para llevarle tu palabra. Padre, trabaja en nuestras vidas en esta noche. Bendice a nuestro hermano Orlando, Señor, y trae palabra a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nuestro hermano Luis Orlando con nosotros. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Esta noche, ¿verdad? Nos gozamos, ¿verdad? Con el testimonio de Dios que nos hace, ¿verdad? Que nos lleva, ¿verdad? Nuestro pastor. Sabemos, ¿verdad? Que Dios se está glorificando, Dios ha hablado y Dios, ¿verdad? Está cumpliendo sus promesas. Estamos, ¿verdad? Tratando sobre el tema, sobre lo que es la consagración. Y en ocasiones cuando estamos estudiando la palabra y a veces, ¿verdad? Lo estamos haciendo quizás de una forma un poco informal, pero y al ser un poco informal lo que encontramos es que entramos a un tema y se entrelaza un sinnúmero de temas y si uno no se cuida se va por otros temas. Y quisiera, ¿verdad? Como esto es un poco informal, quisiera entrar, ¿verdad? De una de las ramas, que cuando entramos sobre hablar sobre la consagración, hay una rama, ¿verdad? Que sale y es hablar sobre la fe. Hablar sobre la fe. El tema de la fe es bien interesante y esencial para nuestra vida, porque la Sagrada Escritura nos dice, mas el justo por su fe vivirá. Eso lo vemos, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 17, en ese final de ese versículo. El versículo nos dice así, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entendiendo esto, que la justicia de Dios se revela, se nos va, ¿verdad? Se nos revela a nuestra vida por medio de fe y para fe. Y esa fe es la que provoca ¿qué? Provoca vida en nosotros. Por eso es esencial, ¿verdad? Entrar y hablar sobre este tema de la fe. También la Biblia, ¿verdad? Nos acentúa, que nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso se encuentra en Hebreos 11, versículo 6. Estoy mencionando pedacitos de los versículos, no leyéndolos completo. Pero cuando entendemos, ¿verdad? Que por fe es que nosotros vivimos y por fe es que por nosotros aprendemos a agradar a Dios, pues entendemos, ¿verdad? Que es esencial la fe en nuestra vida. Y quiero, ¿verdad? Traer la colación. Nosotros como creyentes vivimos por fe, pero también tenemos que entender que hasta los demonios tienen fe. Según, ¿verdad? Santiago 2:19 me dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La palabra creen es fe. Creen
creer, es fe. Por ende, nosotros como creyentes, si el mismo enemigo, los mismos demonios creen y tiemblan, pues la actitud del creyente también es de creer. Y eso es, ¿verdad?, esencial en nuestra vida. Cuando hablamos, ¿verdad?, de fe, sabemos, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura da una definición sobre lo que es la fe, y conocemos el texto de Hebreos 11, versículo 1, que nos da la definición de lo que es fe, y ahí es que vamos a basarle el estudio de esta noche. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay un concepto ahí, certeza. La convicción de lo que no se ve. A simple vista, cuando usted estudia o lee el capítulo 11 de Hebreo, va a encontrar que la palabra fe aparece 24 veces en ese capítulo nada más. 24 veces. Imagínense lo esencial. 24 veces. Ustedes saben que un tiempo, cuente las veces que aparece fe en ese capítulo y se va a dar cuenta que se menciona 24 veces. Ok, se mencionan dos conceptos. Se nos menciona el concepto certeza y convicción en Hebreo 11:1. Pero si ustedes observan el concepto certeza de lo que se espera, y esa palabra espera, lo que nos da a entender, ¿verdad?, que la certeza está asociada con el tiempo. Espera es tiempo. En pocas palabras, certeza está relacionada con el tiempo. Y esto es esencial, está relacionada con el tiempo porque hay una certeza o una seguridad de que se tiene de algo, de que se ha de realizar. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos una certeza, cuando Dios habla a través del tiempo y hace una promesa futura, yo tengo una certeza y una seguridad que lo que Dios habló se hará realidad en mi vida. En pocas palabras, hay tiempo y la certeza está relacionada con el tiempo. Pero cuando usted observa convicción, miren el detalle, te dice de lo que no se ve. En pocas palabras, si la certeza está relacionada con el tiempo, la convicción está relacionada ¿con qué? Con la vista. Con la vista. De lo que no se ve. Y cuando hablamos de convicción, la Escritura nos habla específicamente de ese tipo de convicción. Y este detalle es interesante. Cuando nosotros tenemos una certeza, vamos a tocar primero certeza. Si vamos a 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1. Y usted va a observar versículo 9. Me equivoco, versículo 9. Dice la palabra, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Y es el quien nos llamó a vivir en unión con el Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pocas palabras, hay una certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. Tiempo, Dios hace una promesa, yo tengo una certeza de que Dios cumple sus promesas. En pocas palabras, la fe, cuando la Escritura nos habla sobre la fe específicamente, nos dice, ¿verdad? En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ok. Cuando yo lazo de que Dios hace unas promesas, yo tengo que tener entendimiento de cuáles son las promesas de Dios. Por eso es esencial el estudio de la palabra de Dios.
Porque si yo no tengo conocimiento de las promesas, si no estudio la palabra de Dios y no conozco las promesas, ¿cómo yo voy a tener fe? Si no, yo no escucho la palabra de Dios. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay una relación entre lo que estudiamos en la escritura con nuestra fe. Y eso es esencial. El estudio de la palabra nos ayuda a crecer en fe, porque empezamos a conocer sus promesas. Cuando hay falta de fe, es porque desconocemos de la palabra. Cuando la palabra no está arraigada en mi corazón. Por eso es esencial el estudio de la palabra de Dios. Son preciosos los himnos, los cánticos, los devocionales, son preciosos, pero la palabra es esencial para crecer en fe. Porque en ningún lado, o sea, la Biblia no me habla que quizá por un cántico crece mi fe. No, mi fe crece por el oír la palabra. La adoración tiene otra función. Pero mi fe crece por medio de su palabra. Porque empiezo a creer sus promesas. Y ahí es que llega la certeza. Por eso es esencial que tenemos que tener cuidado en todo lo que nosotros pensamos. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen hombre, y hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Pocas palabras, el apóstol Pablo te dice, mira, tú tienes que pasar por un sedazo. Todo lo que tú veas a tu alrededor, todo lo que te presenta el mundo, pásalo por un sedazo. Y ese sedazo es la palabra de Dios. Y en eso piensa. Para que nosotros empecemos a nutrir nuestra vida espiritual. Ok, eso es certeza. Cuando hablamos sobre la convicción, que ese es el segundo concepto de Hebreos 11, capítulo 1, tiene, ¿verdad?, un sentido, ¿verdad?, con la vista, con la vista. Y esto, ¿verdad?, es esencial porque te dice la convicción de lo que no se ve. Y el versículo clave en este tipo de convicción que es por fe es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nadie ha visto a Dios, pero creemos que existe. Esa es convicción por medio de fe de lo que no se ve. ¿Y por qué es esto esencial? Porque hay muchas promesas de Dios que todavía no las hemos visto. No las hemos visto. Hay algunas que ya se están revelando. Se están revelando. Pero hay otras que todavía están ahí en el tintel. Pero nosotros tenemos que creer de que lo que Dios habló, Dios lo ha de cumplir, ¿verdad?, en su pueblo. Quizás no de la forma de que nosotros esperábamos, pero Dios está cumpliendo su palabra. En pocas palabras, la convicción de lo que no se ve se llama fe. Pero hay otro tipo de convicción. Hay una convicción que llega a tu vida por lo que tú ves. Eso es lo que nosotros llamamos la razón. Son dos tipos de convicción. La convicción que no se ve se llama fe.
la convicción que se ve es razón, es la razón. Quizás dentro de la escritura no vemos mucho el uso de lo que es la razón, una convicción de razón, pero sí hay ejemplos de convicción por razón dentro de la escritura. Y vamos, el mejor ejemplo que podemos utilizar es del estanque de Betesda. Hay dos tipos de convicciones ahí, del paralítico de Betesda. Está la convicción de razón, pero también está la convicción de fe. Y vamos a ver primero en ese capítulo que nos habla de los dos tipos de convicción. Si vamos a Juan capítulo 5, versículo 4, y vamos a ver la convicción de lo que se ve, de lo que es la razón. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa es razón. Había un estanque, se agitaba el agua, los que estaban ahí, que eran todos enfermos, miraban que alguien se tiraba al agua cuando se agitaba y salía sano. Ese es ¿qué? Convicción por razón. Razón es que el agua se agitaba y la persona quedaba sana al echarse al agua, el primero. Pero ¿qué problema tiene la convicción de razón? Miren, el agua podía ser agitada por el viento. Y alguien se agitó el agua, alguien se tiró y no quedó sano. Pues la razón me dice que, bueno, eso lo movió el viento y no estaba el ángel. ¿Sabe? La convicción de razón, el que se basa en convicción de razón por lo que ve para creer tiene ese problema. Siempre está usando la razón para tratar de buscar una explicación. La explicación en este caso era un ángel movía el agua y el primero que se echaba pues quedaba sano, razón. Pero dentro de ese mismo capítulo vamos a ver una convicción que es de fe cuando Cristo entró a la escena. Sacamos el estanque. Es más, cuando Cristo hizo este milagro, ya el estanque de Betesda no se escuchó más. No hay otro momento dado que el estanque de Betesda quedó clausurado. Porque el estanque de Betesda, cuando Cristo entró en escena, el estanque de Betesda quedó sin funciones. Porque no podía haber doble competencia de sanidades. No podía haber un agua milagrosa por un lado y Jesús haciendo milagros por otro lado. Ven, que una convicción elimina la otra. La convicción de fe elimina la convicción de razón. Por eso es que es esencial nosotros como creyentes, sí, nosotros utilizamos la razón, pero cuando hablamos de fe, tenemos que creer aunque no veamos nada. Aunque no veamos nada. No puedo basar mi fe. Fulano fue sanado y yo vi el milagro. Pues si fulano fue sanado, miren, y utilizó mi razón, pues yo también seré sanado. Miren, aunque fulano haya sido o no haya sido sanado, yo tengo que creer por fe de que Dios ha de hacer la obra en mi vida. Yo tengo que entrar en una convicción de lo que yo no veo, porque no siempre veré. Es más, Dios obra más en lo que no se ve que en las cosas que se ven. Miren ahora cómo es la convicción de fe. Juan 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Jesús habló, dio la palabra, pero este hombre para ver su milagro tuvo que hacer ¿qué? Levantarse. Miren, la palabra de Dios está ahí, pero si tú no haces acción de obediencia, pues te quedas paralítico. Te quedas postrado en el lecho. Este hombre creyó en esa palabra
se levantó, tomó su lecho, y aunque muchos le criticaron, ¿qué tú haces cargando un lecho en día de reposo? Pero aquello no le tumbó el gozo al hombre. Y miren, una persona, ustedes saben que cuando hay una persona paralítica, sus huesos quedan distrofiados. Porque a veces decimos, el tipo se paró. No, este hombre tuvo un doble milagro. No tan solo se levantó, sus huesos se reponieron. En pocas palabras, lo que estaba, ese efecto de nunca caminar, de nunca ejercitarse, Dios tuvo que componer todos esos huesos de ese hombre lisiado. Y fue al instante, dice la palabra, fue al instante. Tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo aquel día. Por eso es que la palabra dice que por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Eso lo dice, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. ¿En qué se basa esta fe? Porque yo puedo decir, bueno, es que me están pasando diferentes circunstancias. Me siento despreciado, desechado, quebrantado, menospreciado, no soy estimado por nadie. Y quizás mi sensación sea esa. Como decía nuestro pastor, hay personas que se encuentran en depresión porque pasan por este tipo, ¿verdad?, de circunstancias: desprecio, desecho, quebranto, menosprecio, no soy estimado. Pero ¿en qué está basada nuestra fe? Mira, hay algo precioso en Romanos 8:28. Y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios dice, todas las cosas le ayudan a bien. Me siento despreciado, eso me ayuda a bien. Y ustedes dicen, pero ¿cómo algo negativo me puede, ¿verdad?, hacer bien a mi vida? Esencial, importante, porque a veces creemos que Dios está con nosotros cuando todas las cosas nos van bien. Cuando todas las cosas nos van bien, Dios siempre está contigo. Siempre Dios te ayuda. Siempre Dios es tu fortaleza. ¿En qué nos basamos? Porque dice la palabra en Isaías 53, versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pocas palabras, no importa las circunstancias que están llegando a tu vida, el Señor las vivió ya. El Señor fue despreciado por ti, desechado por ti, experimentado en todo quebranto, fue menospreciado, fue, ¿verdad?, no es estimado. Y lo triste del caso es que hasta hoy en día muchas personas no le estiman. Muchas personas siguen menospreciando a Dios. En pocas palabras, Dios lo que nos dice, tenemos certeza de que Dios ve mis situaciones, pero mi fe está que Él pasó por las mismas situaciones por las cuales yo estoy pasando. Por los mismos tragos amargos, Cristo padeció por nosotros. ¿Sabes? Dios no está ajeno. Dios puede hablar sobre el asunto porque Él conoce en propia carne, en su propia carne, todas las circunstancias que van a mal. Por eso es que el Señor te dice,
todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. ¿Por qué? Porque cuando yo miro, y vamos ahora a entrar en lo que es la fe, vamos a ver tres tipos de fe dentro de la escritura. Tres tipos de fe. La primera fe es la fe salvadora. Hay una fe que salva. Hay una fe de fruto. Y está el don de la fe. La escritura presenta estos tres tipos de fe. Y cada uno, la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. Y vamos a ver cada una de estas. En la fe salvadora, este tipo de fe solo viene por Cristo. La fe que salva viene por Cristo. Es más, hay muchas personas que cuando usted les pregunta, oiga, ¿usted tiene fe? No asista a ninguna iglesia y muchas personas te dicen, sí, yo tengo fe. Sí, yo tengo fe. Es más, muchos creyentes le preguntan sobre lo que es la fe y hay muchos creyentes que no entienden lo que es la fe. Y te pueden decir, sí, yo sé la fe, pero la fe se muestra en medio de las situaciones. Miren, un ejemplo, en un caso, hubo un momento dado un caso en mi escuela que hubo un robo. Y como yo soy el custodio de la propiedad, el robo fue por la noche, pero cuando yo llegué por el día, yo tenía que ir al tribunal por un equipo que no es mío, que yo no vi ni quién lo robó, pero ya agarraron a las personas que estaban, ¿verdad? Que se robaron el equipo, los agarraron. Y yo tenía, ¿verdad?, que ir a testificar en el tribunal y los ladrones estaban al lado mío y yo no lo sabía. Y el ladrón me dijo a mí, oye, tengo un problema aquí bien serio, yo no sé si salga hoy preso. Y yo lo miraba y yo lo miré y dije, pues, pobre muchacho. Cuando entramos adentro y me dijeron, esos fueron los que robaron, y yo tuve que testificar que el equipo valía tanto y que ya no está ahí, y a ellos se los llevaron presos. Yo salí de alguien, antes de yo llegar a esa situación, un hermano en fe de otra iglesia me dijo, ten fe, no te preocupes, Dios va a obrar, Dios va a glorificarse. Yo dije, sí, a mí. Yo fui, pasé la situación. Cuando me dijeron a mí, oiga, ¿quién estaba con usted que vio que ese equipo ahí? Ah, no, fue fulano. Y cuando llamaron a fulano que me habló de la fe y lo citaron a él también, a él se le cayó la fe. El que me estaba motivando a que yo tenga fe, en el momento que tenía que mostrar fe, se desinfló. En pocas palabras, nosotros como creyentes nos podemos inflar como un globo de que tenemos fe, pero cuando suceden, ¿verdad?, las situaciones adversas, es que nosotros tenemos que demostrar la fe. No podemos desinflarnos. Y esto, ¿verdad?, es esencial. Por eso a veces yo no soy muy rápido hablando, porque pueden venir una circunstancia a mi vida que me pueda yo desboronar. Por eso es que yo tengo que depender completamente de Dios y no en mí mismo. Por eso es que la palabra de Dios me dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos creer en la revelación bíblica que nos lleva a aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando yo creo en Cristo, esa fe me salva. Esa fe me salva, pero viene por Cristo. Ok, Dios le ha dado la capacidad al hombre para creer. Todos los hombres creen. Los ateos creen.
porque tienen la capacidad de creer en algo. Crean o no crean en Dios, creen en algo. Creen en algo. Es más, cuando yo voy a un doctor y el doctor me hace una receta y me da una medicina, yo al doctor personalmente yo no conozco si se colgó en los estudios o cuán capacitado está. Me da la receta, yo voy a la farmacia, no conozco al doctor, pero creo que es un médico. Y puede ser que un hombre vino, se disfrazó de doctor, entró a la oficina y yo entré y me dijo algo, me recetó algo, pero yo no creo, tú sabes, yo creo que él es un médico. Me da la receta, yo voy a la pastilla, voy a una farmacia, pido la pastilla. ¿Qué tiene la pastilla? Yo no lo sé. ¿Qué ingredientes tiene la pastilla? Yo no lo sé. Yo me la tomo porque el doctor me dijo de que eso me iba a sanar. Eso es creer. Y crees en el tratamiento que te da que te va a funcionar. Es así. Y lamentablemente lo que el doctor me va a recetar me cura una enfermedad, pero me da 20. Sí, porque si usted escucha el televisor, esa receta, mire, le va a curar de esto, pero coge riesgo de que se muera, coge de eso. Ok, quiero curarme de la tos, pero la misma medicina me va a matar. Pero es importante que me cure de la tos. Aunque me dañe No, esto, entonces, me dañe el hígado, me dañe lo otro. Entonces los anuncios te lo ponen bien ligero para que no te des cuenta ni de qué efectos secundarios tiene. Por eso, pero hay personas que es el triste del caso, este es lo triste, ¿verdad? De este chiste es esto, que las personas creen más en un hombre que en Dios. Creen más en un hombre que Dios. Y ese es un ejemplo de un médico. El banco, usted va al banco, va con su dinerito, se lo da a la cajera. Usted cree que esa persona lo va a depositar en su cuenta y le dio su dinero. Usted está creyendo, aunque diga a las personas que no tienen que no creen, no, realmente todos los seres humanos se les dio la capacidad para creer. El problema es que creen más en otras cosas que creer en Dios. Pero la capacidad la tiene el ser humano para poder, ¿verdad? Creer. Miren, Dios no obliga a nadie a creer en él. Si voy a Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. La palabra siempre Dios me dice que él está a la puerta. Él no le da una patada a la puerta para entrar. Él está a la puerta, pero él está esperando de que tú abras, de que tú creas, de que tú le recibas. En esto reside la fe salvadora. Y cuando un versículo precioso, conocido por todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí sale un tema, por eso cuando estudiamos informalmente la palabra, ahí sale un tema, amó Dios al mundo. Miren, el amor siempre tiene que ver con dar. No existe un amor si tú no das. Por eso dice, amó Dios al mundo que ha dado. Que ha dado. El amor siempre tiene que ver con dar. Con dar. Por eso es que dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se goza de la verdad, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree. Realmente el amor siempre tiene que ver con dar. Con dar. Un ejemplo. Hay personas pues pueden, un ejemplo, una persona va donde el pastor. Pastor, yo vi una necesidad. Fulano de tal lo vi. Que no tenía, ¿verdad? Que no desayunó. A ver, pastor, si usted hace algo por él. Pero ¿quién fue el que lo vio primero? Yo amé a fulano porque fui y hablé con el pastor. No, si tú amas a tu hermano, tú pasas a ser el instrumento de Dios para hacer la obra. No mandas a otro, lo haces tú, porque ahí demostramos nuestro amor al prójimo. ¿Sabes? Es fácil heredarle las situaciones a los demás, pero el amor siempre tiene con dar. Por eso el Señor nos dice, como no lo hiciste con uno de estos pequeños, no lo hicimos por él. Sí, no sé si el pastor todo lo espera, todo lo soporta. Sí. En pocas palabras, cuando nosotros, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? En este tema que el amor tiene que dar, que ha dado a su hijo, pero dice, porque todo aquel que cree, ¿verdad? Que cree en él, ¿verdad? No se pierde, ¿verdad? Y esto es esencial, porque en un momento dado, hermano, aunque no lo creamos, en un momento dado, Dios nos va a llamar a dar cuentas. A dar cuenta por lo que no hemos hecho. Miren, Mateo 12:36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio de Dios. Vamos a ser llamados a cuenta por lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que hablaste, lo que no hablaste. En eso, ¿verdad? Se basa lo que es la fe, ¿verdad? Salvadora. Ok, hay otro tipo de fe. La fe como fruto. La fe como fruto, todos estamos llamados a darle esa fe. Todos recibimos la fe salvadora, por eso estamos aquí. Pero la fe como fruto solamente viene con los que han nacido de nuevo. Para nosotros reflejar los frutos del Espíritu Santo, tenemos que nacer de nuevo. Y miren Gálatas 5, 22 y 23. Y a veces lo vemos muy rápido y no entendemos. Dicen Gálatas 5, 22. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu. Miren cómo dice. No dice los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu. Por la palabra es un fruto. Más el fruto, no te dice los frutos, más el fruto del Espíritu. Y ahora te dice algo esencial. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay fe. Hay un fruto, pero ese fruto tiene 9 manifestaciones. A veces decimos, son 9 los frutos del Espíritu. No, es solo un fruto. Por eso dice, más el fruto, no dice los frutos, más el fruto. Es un fruto, pero que tiene 9 manifestaciones. Por eso dice la palabra, un solo Dios, un solo Espíritu. Y siempre nos habla de uno, pero que refleja diferentes manifestaciones cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios.
Por eso es que tiene que haber libertad de espíritu en mi vida. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos acentúa, no contristáis al espíritu. Si contristo al espíritu, contristo las manifestaciones del espíritu en mi vida. Y por eso hay personas que no pueden reflejar las manifestaciones del espíritu porque viven con un espíritu contristado. Con un espíritu contristado. Por eso es que no podemos ver ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque tenemos que vivir ¿qué? Una fe práctica. No es decir que tengo fe, tengo que practicar la fe. Por eso que me dice la palabra de Dios, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En pocas palabras, tengo que ser hacedor de la palabra. Mi vida tiene que ser una fe práctica. Por eso me dice la palabra que la fe sin obras que es muerta en sí misma. Porque tiene que ver que unos hechos, una práctica en mi vida. En ocasiones estamos viviendo con una fe muerta en nuestra vida porque no vivimos una vida práctica. Las manifestaciones del Espíritu no se reflejan en mi vida. Por eso hay personas que es imposible, siendo cristiano, le es imposible amar. Le es imposible tener gozo. Y el Espíritu puede estar manifestándose en el templo, pero ellos no pueden sentir el gozo porque no tienen la manifestación. Por eso es que no hay paz, porque no hay esa manifestación. Y lo triste del caso es que en los tiempos que estamos viviendo, el enemigo ha querido apagar esa manifestación en mi vida, el gozo, la paz, la paciencia. Usted va en las calles, la gente no tiene paciencia. Porque no buscan no buscan nacer de nuevo. Y ustedes dicen, pero esos son del mundo. Pero el problema es que hay muchos creyentes que viven igual. Muchos creyentes que viven que sin mansedumbre, sin templanza. No hay ningún tipo de manifestación en su vida. Por ende, no están dando fruto. Y el triste caso es que dice la palabra del Señor, que el Señor dará cuentas. Y si ves que lo único que en tu vida es hojarasca, hoja, dará la palabra que maldice higuera. Y hay personas que viven maldecidos como la higuera porque no están dando las manifestaciones del Espíritu en su vida. Por eso es esencial la fe. La fe no es, por eso dice que por la fe, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Viviremos. Porque sin fe no puedo vivir. Como los pámpanos, ¿verdad? Lejos de él que terminamos secos. La fe se perfecciona a través de la obra. Él mencioné pero no mencioné el versículo. Santiago 2, versículos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentado y saciar, pero no se les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. No es ver las necesidades y hacerme ciego. O decirle unas palabras bonitas de la escritura y dejar la necesidad. Es bonito hablar la escritura,
hablarle sobre la fe, pero también es precioso ser un instrumento que muestre fe por medio de su obra, que sacie, ¿verdad?, la necesidad. Hay que vivir una fe práctica. Estamos en tiempo, ¿verdad?, de vivir fe práctica. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. En pocas palabras, Dios nos llama. Dios nos llama. En ocasiones nosotros, una de las cosas que mata las manifestaciones del Espíritu es que no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Por eso dice la Escritura. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo dice, eso lo dice en Mateo 16:24, niégate a ti mismo. El negarse a sí mismo es negar mis pasiones, negar mis caprichos. Porque a veces nos llenamos de tantos caprichos y mis caprichos pasan a ser primero. Se van en primer lugar que poner, ¿verdad?, nuestro primado en Dios. Nuestra fe tiene que ser probada. Miren, cuando entremos en Hebreos 11, vamos a entrar en unos detalles, ¿verdad?, interesantes que no me da tiempo para hoy. Este puntito y cierro, ¿verdad? El próximo miércoles continuamos. La fe tiene que ser probada. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Mira, hay un detalle interesante. El oro se prueba tanto con fuego hasta con ácido nítrico. Tú le echas ácido nítrico al oro y saca la impureza. Pues eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Prueba nuestra fe para purificarnos. Y por eso pasamos por situaciones que decimos, pero ¿por qué, Señor? No es por qué, Señor, sino, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿En qué yo tengo que crecer? Esta prueba, esta circunstancia que yo estoy pasando hoy, ¿qué debo yo aprender de ti en medio de esta situación? Porque realmente Dios nos está probando. Dios nos está probando. Y todas estas situaciones que ocurren mundialmente, todas estas circunstancias que llegan, miren, Dios está probando la fe de su pueblo si creemos realmente en Él. Por eso es cuando Dios nos dice, yo te prometo, yo hago la promesa en ti de que yo te voy a cuidar, de que yo te voy a proteger. Pero ¿cómo yo sé que Dios me cuida y me protege? Cuando llega una condición. Mientras tanto no llega la condición, ¿cómo yo sé cómo mi fe va a ser probada? Miren, y son por medio de las circunstancias, por medio de enfermedades. Cuando Dios nos dice, mira, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo pondré un cerco, y llegó la condición a mi vida, llegó la enfermedad a mi vida, ahí el enemigo nos hace pensar, bueno, pues el Señor te habló de que te va a proteger y te va a cuidar, y mira la condición que llegó a tu vida, Dios no está contigo. Si juego al enemigo, si juego al juego del enemigo, caigo en fe. Pero si yo resisto, por eso la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Porque siempre el diablo va a traer una palabra para negar la palabra de Dios en tu vida, para negar la promesa de Dios en tu vida. Y el Señor te dice, resiste al diablo para que él huya.
Pero si yo me pongo a escucharle, empiezo a creerle y empiezo a dudar en Dios. Por eso es esencial entender, ¿verdad?, lo que es el fruto de la fe. Próximo miércoles vamos a hablar sobre el don de la fe para diferenciar todos los creyentes tenemos que tener el fruto de la fe, pero no todos tenemos el don de la fe. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Nuestro pastor con nosotros. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Poderosa palabra. Hemos estado muy atentos a las palabras que nos ha traído nuestro hermano Orlando. Y verdaderamente, amados hermanos, estamos en un tiempo que la misma escritura lo dice, que nuestra manera de vivir será de acuerdo a nuestra fe. Si no hay fe, primero es imposible agradar a Dios. Segundo, amado hermano, no vamos a poder ver nunca la bendición del Señor en nuestras vidas. Y necesitamos activarnos en nuestra fe, mantenerla sólida para poder alcanzar, ¿verdad?, esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Sonia por ahí en un mensaje, que cada miércoles es un manjar, es que se vuelve demasiado interesante cada estudio, y es una bendición poder estar juntos y entrar en ese propósito. Y coming soon, el don de la fe, que es el próximo miércoles, y ese nos quedamos, yo creo que nos quedamos todos con ese deseo de tírale un poquito al don de la fe, pero vamos a esperar al próximo miércoles que sea, sé que va a ser de bendición para nuestras vidas. Así que, mis hermanos, oremos mucho, mantengamos la oración al Señor, que podamos seguir, amados hermanos, que siga el Señor tocando las vidas, que siga el Señor rescatando, y que seamos nosotros los instrumentos para que más vidas sean alcanzadas por el Señor, más vidas sean alcanzadas por la presencia de nuestro Dios, por ese toque del Espíritu. Y amados hermanos, yo lo había dicho más de una vez en la iglesia, hay mucha gente que está buscando salir de sus circunstancias. Nosotros como pueblo del Señor tenemos que darle la herramienta para que ellos puedan llegar a Cristo, porque somos nosotros esa vasija de barro, el cual el Señor ha echado en nosotros esa bendición, esa fe en Él, para que nosotros podamos también predicar el evangelio a toda criatura. Así que sigamos orando. Ore por Juan. Si me ayudan los hermanos con el apellido, no sé si Horta. Juan Horta. Sí, Juan Horta. Sí, disculpe, estaba conversando con él ahora, tiene un problema en poder descargar el app. Estuve tratando de ayudarlo, pero no pudo descargarlo para poder conectarse. Okay. Yo le dije pues que de todos modos estábamos grabando el estudio, que se lo iba a hacer llegar, y él está muy contento en esa parte. Perfecto, perfecto. Ya ven, mis hermanos, Dios sigue inquietando, Dios sigue poniendo inquietud en las vidas. Oremos nosotros para que esto continúe y que nosotros seamos el instrumento para traerlos a los pies de Cristo. Y esto sé que va a ser de mucha bendición a nuestras vidas, a la iglesia, porque, amados hermanos, yo digo algo y tengo algo muy mío. A mí no me interesa la distancia ni de donde sea. Ojalá nos llamen gente de Perú, de Colombia, de México, de donde sea, y que los podamos alcanzar.
simplemente es un privilegio para nosotros presentarle a una persona el plan de salvación. Y esto a mí me llena de gozo y de mucha alegría. Así que continuaremos, ¿verdad? Clamando al Señor. En esta hora vamos a orar para así cerrar este estudio. Dios bendiga a Lemuel que ha estado por ahí. Santo, hermano, un abrazo. Dios bendiga a todos los demás hermanos. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su bendición. Padre eterno, te amamos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú sacias nuestra hambre a través de la misma. Gracias, Señor, porque tú llenas, Señor, oh Padre amado, nuestro ser. Quitas nuestra sed de tu espíritu a través de tu palabra. Señor, sabemos que tú has estado obrando, oh Padre amado, Señor, en las vidas. Señor, que cada día nosotros estemos preparados para poder llegar a los corazones, Señor amado, con tu palabra. Señor, que nosotros podamos dictar tu palabra, pero que la unción y tu Santo Espíritu redarguya a cada uno. Padre, Señor, que a través de tu palabra podamos vivir, podamos, Señor, sentir, Padre amado, tu cobertura y tu bendición. Padre, en ti estamos y en ti esperamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Trae descanso, fortaleza a nuestros cuerpos para poder así terminar, Padre amado, esta semana de faena. Padre, te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, mis hermanos. Descansen. Que la paz de Dios sea con todos. Dios bendiga.